Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Matías Pereira Duarte, soy uno de los médicos que trabaja en el Hospital Italiano. En esta oportunidad les voy a traer una pequeña presentación sobre la discoplastía percutánea para el tratamiento de enfermedades degenerativas lumbar en pacientes de edad avanzada. Nuestra experiencia como la parte del Hospital Italiano. Cabe destacar que yo en esta presentación soy un mero locutor, pero los reales eh, médicos que tienen importancia en el desarrollo de esta técnica en nuestra institución son el doctor Carlos Solá y el doctor Gastón Camino Wiluber, quienes uno ha desarrollado la técnica y el otro se ha encargado de desarrollar el tema publicaciones y profundizar sobre los beneficios de esta técnica. A modo de introducción, va- vamos a introducirnos en el tema mediante el conocimiento de que la patología degenerativa es la causa más frecuente del dolor lumbar en la consulta ortopédica de los pacientes añosos. Esto lo sabemos. Esta patología degenerativa del adulto está caracterizada radiográficamente por estrechamiento de los espacios discales, osteofitosis múltiple, la hipertrofia facetaria, la esclerosis ósea, y hay dos fenómenos particulares, que uno es el fenómeno del vacuum, ¿sí? O el fenómeno del vacío, y el fenómeno del acordeón que vamos a pasar a describir próximamente. El fenómeno del vacuum o el fenómeno del vacío de señal corresponde a la presencia de aire o de vacío en cualquier articulación. A nivel de la columna, este puede presentarse tanto en los espacios intervertebrales como en las facetas articulares. Ha sido descrito también como la osteocondrosis vertebral primaria y se ha asociado a dolor axial mecánico, pero así también a síntomas neurológicos como claudicación de la marcha y dolor radicular. Eh, el doctor Camino y colaboradores en 2020 intentaron hacer una aproximación a la clasificación de este fenómeno de vacío, desarrollando una clasificación con varios tipos. En realidad son tres tipos, subclasificados en A y B, dependiendo, ¿no?, de la presencia de esclerosis en los platillos vertebrales. Esta clasificación está orientada no solo a describir la forma, la magnitud de este fenómeno vacío, sino también a identificar a aquellos pacientes que tengan clasificaciones que sean compatibles para el desarrollo o para ser candidatos a una discoplastía. Por otro lado, el fenómeno de acordeón es la representación gráfica de la inestabilidad axial dinámica de la columna y corresponde al cambio en la angulación, tanto en el plano coronal como en el plano sagital, de la columna vertebral cuando un paciente pasa de estar acostado a estar parado, ¿sí? Esto a su vez también puede producir deformidad como listesis o listesis en general y estenosis tanto raquídea como foraminal. Los primeros artículos que fueron descritos sobre el tema de la discoplastía fueron presentados por Varga y colaboradores, en donde describen esta técnica en pacientes añosos con una lumbalgia mecánica debido a la enfermedad degenerativa, que presentaban el fenómeno de vacuum y el fenómeno de acordeón, y a su vez múltiples comorbilidades, lo que hacía que un tratamiento estándar de este problema, como ser una fusión vertebral por vía posterior convencional, traería aparejado un mayor porcentaje de complicaciones. Ellos aludían al efecto estabilizador del relleno del disco intervertebral con un cemento acrílico. El fundamento de esta técnica se basa básicamente en la disminución del dolor, debido a dos puntos. Uno es la estabilidad mecánica que otorga, que actúa como un espaciador intersomático. Esto restaura la altura discal, corrige la deformidad, sea por los pinzamientos asimétricos o listesis, y retensa los ligamentos y las partes blandas por ligamentotaxis. Al mismo tiempo puede disminuir el dolor por una técnica, por una teoría que tenemos, es la ablación nerviosa del nervio vasocervical, que le daría inervación a los platillos vertebrales y al remanente discal, cuando el cemento calienta por fraguado.
Por otro lado, también esta técnica permitiría disminuir los síntomas neurológicos por medio de una descompresión indirecta, ya sea central por ligamento taxis o foraminal debido a un aumento en el diámetro del foramen. En 2018, el doctor Solá y colaboradores presentaron este artículo y publicaron este artículo en donde detallan punto por punto la técnica quirúrgica para este procedimiento, en el cual se destaca la anestesia general, lo cual permite relajar al paciente y a realizar una extensión lumbar y una corrección de la columna en sus planos sagital y coronal bajo relajación. Eh, Como ven ahí, reduce la listesis, ¿sí? Mejora la lordosis y también permite descomprimir el canal y el foramen. En estas imágenes podemos ver cómo con la ayuda de rollos inflables logramos poner las piernas, las caderas, las rodillas en extensión y de esta forma aumentar la lordosis del paciente. Y por otro lado, un punto muy importante de esta técnica es el monitoreo electrofisiológico para evitar daños a las raíces nerviosas durante el procedimiento. Básicamente, el procedimiento consta de la introducción de agujas tipo Hamshidi, huecas, por medio de la cual se va a infundir el cemento acrílico en una consistencia de pasta de diente. Es muy importante tener un buen conocimiento de la anatomía. Si bien la gran mayoría de las veces uno entra en el disco a través del lado convexo, también hemos presentado casos en donde hemos ingresado por el lado cóncavo. Y el punto básico de entrada es el triángulo famoso llamado triángulo de Camping, el cual se localiza el cual localiza en su borde medial el ligamento amarillo, el borde inferior es el borde superior del pedículo del platillo vertebral infrayacente y el borde superior es el borde inferior de la vértebra suprayacente, a la vez que la bisectriz constituye la dirección de la raíz nerviosa saliente. Es súper importante que en esta técnica la aguja sea colocado a nivel del córner o de la esquina látero superior del pedículo por donde vamos a ingresar al disco. También hemos descrito la técnica transpedicular, ¿sí? Generalmente utilizada en los segmentos L5-S1. Este trabajo, también del doctor Camino y colaboradores, evaluó la utilidad del monitoreo electrofisiológico durante esta técnica, lo cual demostró que en 100 pacientes el monitoreo permite tener una sensibilidad del 82% y una especificidad del 99% para detectar algún tipo de cambio en las raíces nerviosas que puedan prevenir una lesión permanente de la raíz. A modo de ejemplo, les traigo a esta paciente de 78 años que consulta con una lumbalgia crónica. Como antecedente, esta paciente tiene una esteatosis hepática, una osteoporosis severa y es hipoacúsica. Vemos en las radiografías de espinograma, frente y perfil, una escoliosis degenerativa compensada y un desbalance sagital positivo debido a una hipolordosis lumbar. Lo que se ve en esta imagen, posteriormente tenemos las radiografías focalizadas de frente y perfil. Solicitamos los bendings, en donde se ve que la deformidad es flexible y puede reconstituirse la normal rectitud de la columna en el plano frontal. Y vemos el famoso fenómeno de acordeón, como la angulación de vértebra a vértebra es corregida cuando el paciente se coloca en decúbito dorsal o se acuesta, que es por medio de la tomografía. En la resonancia no se evidencian cambios significativos o estenosis del canal a nivel central ni foraminal, y la tomografía ¿sí? Evidencia múltiples espacios discales con el famoso fenómeno de vacuum o de vacío interdiscal. Lo que se realizó en esta paciente es una discoplastía percutánea de 4 niveles, L1, L2, L3, L4, L4, L5 y L5, S1. Vemos aquí en el posoperatorio inmediato que ya hay una mejoría en el plano sagital de la paciente.
con una ganancia de la lordosis lumbar de cerca de 20 grados, ¿sí? El pelvic tilt también mejora y mejora el sacral slope. Fíjense en el plano coronal cómo pareciera restituirse la escoliosis semejante a aquella que la paciente logra cuando está en decúbito dorsal. En cuanto a la evidencia actual, varios artículos ya han sido publicados al respecto. Por ejemplo, Kiss y colaboradores publicaron este artículo en el cual evalúan 29 pacientes y constatan una mejoría significativa en la escala visual análoga y el score de Owestry a los 6 meses de seguimiento. Ellos también analizan la altura discal, en realidad el diámetro, la altura del foramen, midiéndolo de pedículo a pedículo, y lograron constatar de que hay un aumento en la distancia interpedicular posterior a esta técnica. Por otro lado, Yamada y colaboradores realizan un estudio para el tratamiento de la lumbalgia crónica en pacientes añosos con edad degenerativa, proponiendo esta técnica a la cual describen como PIPI. Y tienen muy buenos resultados, o sea, mejoría también de la escala visual análoga y de la escala de discapacidad de Owestry a los 2 años de seguimiento. Posteriormente, el equipo del Dr. Solá y el Dr. Camino Willuber han realizado múltiples publicaciones en donde en general podemos constatar que hay una mejoría del 50% de la escala visual análoga para el dolor y de la escala Owestry a los 2 años de seguimiento. Es de importancia que en el trabajo multicéntrico que se realizó en 2021 en 154 pacientes, 84% de todos los pacientes lograron alcanzar una mejoría igual o superior a la diferencia clínica la diferencia clínica mínimamente importante en cuanto a la escala visual análoga y al dolor. Y que también 5,7%, o sea, casi 6%, presentaron algún tipo de complicación mayor en los 30 primeros días del procedimiento. En el 2022, Fusini y colaboradores realizaron una revisión sistemática en la cual incluyeron 5 artículos, de los cuales ya hemos visto algunos de los descriptos. Un total de 291 pacientes, en el cual se habían tratado en promedio 2,2 niveles por cada paciente. Estos son los artículos, el de Varga, que describimos previamente, y el de Kiss, y los artículos del Dr. Camino Willuber, incluyendo uno del Dr. Dietmar Johnson en 2022. Es de destacar que estos artículos que presentan varios puntos en donde el riesgo de sesgo se encuentra elevado o es crítico. Por lo tanto, esos concluyen que si bien la discoplastía percutánea proporciona buenos resultados clínicos en pacientes añosos, especialmente para el alivio del dolor, la literatura es pobre y los artículos incluidos tienen un score metodológico pobre que podría afectar las conclusiones. En cuanto a los parámetros radiográficos, el estudio más grande hasta ahora conocido, este estudio multicéntrico del Dr. Camino, evalúa que hay una mejoría y un aumento en el nivel de lordosis de los pacientes, pero el cual no es significativo. Asimismo, tanto el eje coronal como el sagital se corrige, pero la diferencia tampoco es clínicamente significativa. En cuanto a las complicaciones de este procedimiento, también este artículo, que es el más grande conocido, detecta que 21 pacientes, o sea, 16% de la población, tuvieron al menos una complicación en los primeros 30 días. Un 10% fueron menores y un 6% fueron mayores. Entre las complicaciones menores se detectaron 6 radiculopatías postoperatorias que requirieron analgesia endovenosa, 5 infecciones de heridas superficiales tratadas con antibiótico, 3 infecciones urinarias y 2 tromboflebitis. En cuanto a las complicaciones mayores, son aquellos que requirieron una nueva reintervención. 5 radiculopatías por fuga de cemento requirieron una descompresión. Hubo 2 infecciones profundas, una trombosis venosa profunda y una fractura de la vértebra adyacente, la cual requirió una vertebroplastía. En este total de 154 pacientes, 5 pacientes, o sea el 4%, requirieron otra discoplastía por recurrencia al dolor en un segmento adyacente, y 4 pacientes fueron
artrodesados por persistencia del dolor a pesar de la discoplastía, o sea, un 3%. A modo de ejemplo, esta paciente de 82 años en quien hubo una fuga de cemento hacia el foramen requirió una descompresión inmediata debido a una ciatalgia invalidante en el postoperatorio inmediato. Y este otro paciente, una femenina de 73 años, en quien se realizó una discoplastía L1 y L2, se constató un aumento del dolor y una fractura de las vértebras supra e infrayacentes, las cuales requirieron una vertebroplastía. Aquí vemos una comparación de los estudios que hemos descrito anteriormente y vemos que en la escala visual análoga genera en promedio una mejoría en el 50% con respecto al preoperatorio, similar a la escala de Overstreet para los diferentes artículos publicados. Y si vemos el punto final, el tiempo quirúrgico ronda los 40 minutos para cada paciente. Para concluir y para que se lleven a casa, la discoplastía percutánea puede ser una alternativa para el tratamiento del dolor lumbar y radicular crónico de características mecánicas en pacientes añosos con comorbilidades significativas que no han respondido al tratamiento conservador habitual, especialmente aquellos en quienes una cirugía convencional se asocia a una tasa alta de complicaciones. Es importante tener en cuenta la fragilidad de los pacientes para poder indicar este tipo de procedimiento. Los pacientes deben presentar un neumodisco degenerativo y el fenómeno de acordeón radiográficamente, y se estima una mejoría del dolor y de la función de alrededor del 50%. Esto es lo que podríamos llegar a ofrecerle a estos pacientes. Desde ya, muchas gracias por su atención.